por el aire el helicóptero de policial de Carabineros monitoreando lo que es el despliegue tanto de las tropas de Carabineros por el sector como también de vehicular. Lo que hablábamos fue prácticamente lo que es en el Congreso, solamente los medios de comunicación que están demostrando los equipos luego de haber sido evacuados rápidamente minutos antes, y también algunas personas que están caminando en el mundo de la normalidad y otras que ya definitivamente descendieron de los cerros tras ver que no hay mayor riesgo. No respetan semáforos, nadie se tranquiliza la feria. No hay respeto, una wea persona experta nos escribe y nos dice, la página de Onemi y Choa están caídas desde el sismo por sobrecarga. ¿Cómo es posible, se pregunta, que nuestro Centro de Comunicación de Emergencia Nacional no tengan un sistema de balanceo de carga eficiente para soportar dichos edificios? Creo que no es problema de recursos, sino que es un tsunami en estas regiones que nosotros le estamos... también! Hace un minuto se hablaba de alerta preventiva, pero en el fondo esto es alerta de tsunami de acuerdo a lo que se nos había señalado por parte acá de la ONEMI. ¿Puede eso entonces la preocupación en todas estas regiones? Lo concreto que se está chequeando por parte de la ONEMI, lugar por lugar, zona por zona, a lo largo del país, para que hubo algún problema en el borde costero. Así que repetimos, el epicentro, esto fue 40 kilómetros al sur oeste de Pichilemu, 140 kilómetros al sur de Valparaíso. El audio de CNN Chile, cada vez el periodista Germano y el Funcio se encuentra en Leone. Queremos reiterar dos Está muy lleno. Primero, que la alerta de tsunami se mantiene en el Oficina Nacional de Emergencia. En segundo lugar, que hemos dicho que en el bypass de Rancagua se cayó una pasarela y por lo tanto allí en Rancagua no se puede transitar por el bypass y hay que seguir la... Hay otra pasarela más en el bypass de la ex ruta 5 Sur, no es por donde pasa la carretera 5 Sur en Chile, es como una calle con un de caleta. ¡Ay! El bypass está cerrado y hay mucha preocupación y también cierta tensión en la sala, hay que mencionar. Sí, están intercambiando información. El senador Jorge Pizarro habla con el edecán en este instante y se encuentra la ceremonia paralizada. Yo no sé si Jorge Pizarro va a decir algo a los presentes. Por el momento entonces, Sergio Campos, vamos a la zona de Rancagua, que es donde estuvo el epicentro del primero de estos tres sismos que hemos sentido en la última media hora. 7,2 ha sido ahí en Rancagua, está la corresponsal Leila Zapata. Leila. Verónica, buenos días. Así es, bastante conmoción y bastante pánico generaron estos tres sismos acá en la ciudad de Rancagua. Me encuentro en este minuto en la Plaza de los Héroes, en el centro cívico de la ciudad, donde toda la gente de los edificios públicos en ese minuto está en este sitio. Te puedo contar que producto del primer sismo, toda la gente salió prácticamente arrancando desde los edificios, tanto del mall como de los edificios que se encuentran aquí en el alrededor de la plaza, porque recordemos que este lugar son edificios bastante antiguos, la mayoría construcciones en base a adobe, algunos son de construcciones sólidas, por lo que la gente ha preferido quedarse acá en la Plaza de los Héroes, alejados de los edificios y de todas las reparticiones públicas, por temor básicamente a que puedan producirse nuevas réplicas que, como bien tú decías, ya han sido tres en media hora, Verónica. Es Leila Zapata desde la ciudad de Rancagua, cuando le recordamos que la ONEMI ha dado alerta de tsunami, alerta de maremoto entre la región de Valparaíso y la región de Los Lagos. Se conmina a todos los ciudadanos a dejar la zona baja costera, a subir a los cerros en toda esa zona, desde Valparaíso a Los Lagos. Sergio Campos. Sí, bueno, acá entiendo que la Presidenta de la República le estaba contando recién a la Presidenta de la Cámara de Diputados esta situación. Claro. Y se mantiene un compás de espera porque está llegando más información a través del EDECAN y los asesores en relación con esta alerta de tsunami que ha decretado la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior desde Valparaíso, desde la región de Valparaíso hasta la región de Los Lagos. El hemiciclo está repleto, hay 1.200 personas aquí en el Congreso Nacional. Tenemos energía eléctrica, además los teléfonos celulares y el teléfono no funcionan. ¿Sí, Rodrigo? El secretario del Senado, Carlos Hoffman, acaba de salir de este salón a conversando con y en este minuto ingresa por la alfombra roja del Congreso Nacional y para esta toda la gente acumula aquí de todos los presentes. Se ponen de pie las más de 1.000 personas que repletan
este lugar a esta hora y, claro, ovacionan al presidente electo de Chile, Sebastián Piñera, quien jura como nuevo mandatario en los próximos minutos. Lo vivimos todo, por supuesto, en Cooperativa y cooperativa.cl. Le acompaña el secretario del Senado y se escucha ahora el Piñera, que baja desde las alturas de del salón plenario del Congreso Nacional. Saluda a Carlos Cantero, a la diputada Cristi, también a Jovino Novoa, a Iván Moreira, al diputado Becker, al senador Gómez, al diputado... Después de una mañana muy movida, digámoslo, acá en Valparaíso, y según estamos en toda la zona centro-sur del país. La presidenta, el primero que es el presidente del Senado, el TC Jorge Pizarro, lo hace con la nueva presidenta de la Cámara. El buen del amigo ahí es un cambio bagaje, también ahora lo hace con Carlos Casi más plata, papá. Sí, pero pagan por la orilla, ¿quién va a tomar el banano por la orilla, cuidado? La va a llevar hacia la tercera cuando ella saluda, levanta sus ¿Es más de aquí? y recibe una ovación de las que pocas veces hemos oído. No, es peligroso andar manejando así, hay que los culos devuelven loco, weón. Mira, acá está la cagada ahí.